Si descubrieras que la persona que amas alguna vez planeó hacer algo terrible, pero no lo hizo, solo lo planeó, la idea estuvo ahí, planeada, organizada, no llevada a cabo, pero digamos que se hicieron los planos generales. ¿Seguirías viendo a esta persona igual? ¿Qué pesa más moralmente, lo que hacemos o lo que seríamos capaces de hacer? Quédate para descubrir esta película que ahonda mucho más de lo que crees en este tema. Hola, visitantes del museo, llegan justo a tiempo para el recorrido guiado de hoy. En la sala tenemos The Drama, toda la moralidad que esconde esta película, que es la más reciente protagonizada por Zendaya y por Robert Pattinson. Y no es solo un drama de pareja, es algo mucho más complejo. Porque debajo de esa conversación aparentemente cotidiana e incluso incómoda que se nos muestra en la película, se esconde algo bastante inquietante. Un experimento psicológico que pone sobre la mesa algo que muchos hacemos, pero pocos queremos darnos cuenta de que así es. Y esto es juzgar a otros desde una cómoda superioridad moral. Y hoy vamos a mirar eso con calma, porque esta película no trata exactamente de lo que hicieron los personajes. Trata de algo mucho más peligroso, que es cómo decidimos quién merece perdón y quién no. Imagínate, estás a una semana de tu boda. Ya está todo listo, las invitaciones mandadas, el salón, el vestido, todo. Un día decides ponerte ebria con tu prometido y con algunos amigos y de repente él o ella te confiesa que alguna vez planeó muy a fondo hacer algo horrible. Nunca llegó a hacerlo, pero lo planeó. Aquí la película nos muestra que la protagonista le confiesa a su prometido que alguna vez decidió que se vería involucrada como protagonista de un tiroteo en una escuela. Nunca ocurrió, nunca lastimó a nadie, pero la idea estuvo ahí. Entonces, ¿una persona se define por lo que hizo o por lo que pensó que sería capaz de hacer? Muchos filósofos morales han discutido precisamente eso, si la intención pesa más que la acción misma. Y es que pensar cosas horribles, seamos honestos, es casi deporte olímpico y muchas veces cotidiano del ser humano. Pero claro, una cosa es pensarlo y otra decirlo en voz alta. En The Drama, la historia se desarrolla casi como un duelo verbal. Dos personas comprometidas para casarse comienzan a hablar sobre su pasado. Lo que empieza como una conversación aparentemente íntima se transforma poco a poco en una especie de interrogatorio moral. La protagonista, Emma, interpretada por Zendaya, confiesa que cuando era adolescente atravesaba una etapa extremadamente oscura. Aislamiento, bullying, depresión. En ese contexto, durante algún tiempo llegó a imaginar cometer un tiroteo escolar. Lo pensó y lo planeó, pero finalmente no lo hizo. Nunca ocurrió. Con los años, incluso se involucró en campañas contra la violencia armada. Es decir, su historia parece encajar dentro de una narrativa de redención. Pero entonces ocurre algo interesante. Cuando su prometido, Charlie, interpretado por Robert Pattinson, escucha esta confesión, su reacción no es comprensión, es puro pánico, pánico visceral, porque para él la pregunta no es si ocurrió, la pregunta es otra. ¿Cómo no me dijiste esto antes? Y de pronto la conversación deja de ser sobre el pasado, empieza a ser sobre el presente, sobre confianza, sobre miedo y sobre algo todavía más profundo, que también conocemos realmente a las personas que amamos. ¿Estás consciente de que casi todos creemos ser buenas personas? O sea, en promedio. Quiero decir, no somos perfectos, sabemos que no somos perfectos, pero está la espinita de, bueno, hay peores que yo. Nos gusta pensar, aunque sea de manera inconsciente, que somos mejores que el resto. Nos gusta pensar consciente o inconscientemente que nuestras decisiones son un poquito mejor que las decisiones de los demás, que los caminos que tomamos, que lo que hacemos, que cómo vivimos es más o menos un poquito más arriba moralmente que el resto de la gente que conocemos. Por ejemplo, si yo robo 10 pesos, puedo tener una justificación, pero si sé que alguien robó 100 pesos, tal vez inmediatamente lo tachamos de criminal. Pero piensa esto,
Si en un contexto yo robé estos 10 pesos porque los vi de fácil acceso, porque nadie me estaba viendo, porque los tenía ahí y ya, no los necesitaba, simplemente vi que era fácil agarrarlos y me los llevé. Pero esta otra persona robó 100 pesos porque tal vez era lo único con lo que hubiera podido sobrevivir ese día esta persona y su familia, con lo que iba a comprar alimentos, porque no tenía ninguna otra opción. ¿Quién estuvo mal? ¿O quién estuvo menos mal o un poquito más perdonable? Son situaciones en las que ambos robamos, pero en contextos y por decisiones diferentes. Entonces, ¿qué piensas? ¿Los dos estuvimos mal? ¿Los dos estuvimos bien? ¿Uno sí y otro no? ¿Quién es peor? La verdad es que no lo sabemos, porque nunca vamos a entender el contexto completo. Pero curiosamente, nuestro cerebro moral nunca deja que la falta de información haga que perdamos el buen juicio. Siempre vamos a poder rellenar ese espacio que no conocemos para poder emitir nuestra opinión. La psicología social ha estudiado durante décadas un fenómeno curioso. Los seres humanos tienden a juzgar su propio comportamiento usando el contexto, pero juzgan el comportamiento de otros usando el carácter. En otras palabras, cuando nosotros cometemos un error, pensamos en las circunstancias. Estaba cansada, estaba estresado, no era un buen momento, pero cuando otra persona comete un error, pensamos algo diferente. Decimos cosas como, así es esta persona. Este fenómeno es conocido como error fundamental de atribución y aparece constantemente en nuestra vida cotidiana. Pero en The Drama, este mecanismo psicológico se vuelve el verdadero motor de la historia, porque cada personaje comienza a interpretar las acciones del otro desde su propia brújula moral, y esa brújula no siempre apunta al mismo norte. Llega un punto en el que Charlie, el personaje de Robert, entra en crisis y en cierto momento besa a otra mujer. Muchas personas ven eso y dicen, bueno, solo fue un beso. Pero ¿por qué el pensamiento oscuro de Emma parece imperdonable y el acto impulsivo de Charlie parece más justificable? El cerebro humano tiene esta habilidad impresionante de minimizar lo que hacemos nosotros y maximizar lo que hacen los demás. Y es que piensa, ¿cuánto dolor puede causar una infidelidad de tu pareja? No solamente a nivel psicológico y emocional, también a nivel moral, a nivel físico. Esta acción puede llevar a bordes inimaginables de tristeza a otras personas y a cometer actos de los que luego puedan arrepentirse. Cuando el personaje interpretado por Robert Pattinson escucha la confesión de su prometida, su reacción emocional es intensa. El miedo se mezcla con algo más difícil de nombrar, desconfianza. Si la persona que amas fue capaz de imaginar algo así, ¿qué más podría estar escondiendo? La conversación comienza a escalar, las palabras se vuelven más duras, las emociones más intensas. Y en medio de esa tormenta emocional ocurre un momento revelador. Charlie besa impulsivamente a otra mujer. No hay relación, no hay romance, solo un acto impulsivo nacido del caos emocional. Y aquí es donde la película introduce uno de sus espejos más incómodos. El pensamiento oscuro de ella parece monstruoso, pero la acción impulsiva de él parece comprensible. La pregunta entonces no es quién tiene razón, la pregunta es otra. ¿Por qué juzgamos de forma tan distinta dos formas diferentes de hacer daño? ¿Te has fijado que en muchas historias, ya sea en películas o en libros, siempre existe la figura de esta persona que es la moralidad absoluta? La persona que dice, no, esto está mal y punto, no hay matices. En la historia de The Drama, esta figura podría ser la dama de honor. Ella no quiere escuchar la historia completa, el contexto o lo que hay detrás, lo que vivió en su adolescencia. Simplemente piensa que ese pensamiento fue algo atroz, algo imperdonable. La lógica de ella es simple. ¿Pensaste algo monstruoso? Entonces eres alguien monstruoso. Punto. Y lo interesante no es que exista un personaje así, porque todos hemos sido ese personaje en algún momento de nuestras vidas, en alguna narrativa. Porque juzgar con absoluta seguridad es muy fácil cuando la historia no te pertenece. Y es que la dama de honor representa algo muy humano y más cotidiano de lo que crees, que es esta capacidad de juzgar al otro con una serenidad tremenda,
y estar seguros de que nuestra opinión es la correcta. En muchos relatos dramáticos aparece una figura que funciona como guardiana de la moral colectiva. No es necesariamente la protagonista y no es necesariamente la antagonista, pero sí representa la voz social que dicta lo que está permitido y lo que no. En The Drama, la dama de honor cumple exactamente ese papel. Cuando escucha la historia del pasado de la protagonista, su reacción es inmediata. No intenta comprender, no pregunta qué ocurrió después, no muestra curiosidad por el proceso de cambio. Su juicio es instantáneo. Para ella, la idea misma de haber imaginado un acto violento es suficiente para definir a una persona. Y aquí la película introduce una pregunta. ¿Es posible que una persona cambie realmente? O más bien, una vez que alguien cruza cierta línea en nuestra imaginación moral, ¿queda marcado para siempre? Esta tensión entre redención y condena ha sido uno de los debates centrales en filosofía moral durante siglos, pero la película lo coloca en un escenario muy cotidiano, una conversación, una mesa y varias miradas juzgando. Yo creo que todos hemos pasado por este tipo de situaciones en las que un problema empieza como una conversación tranquila y va escalando hasta convertirse en una tormenta emocional. Algo así ocurre en la película. Una discusión abre la puerta hacia más escenarios, pero lo que realmente abre esa puerta no es un vistazo solo hacia el pasado, sino hacia muchas otras cosas. Inseguridad, miedo, orgullo, resentimiento. Al principio Emma está hablando sobre un hecho del pasado, pero poco a poco esta conversación crea el efecto bola de nieve. Se suman preguntas, se suman reproches, empiezan las interpretaciones y de pronto ya no están hablando de algo que ocurrió años atrás, sino de algo que está en el presente. Confianza, compatibilidad, el futuro de esa historia que se estaba formando entre los dos. Y es que muchas veces las discusiones entre pareja tienen este talento extraño de comenzar con una frase y terminar en una discusión sobre el sentido de la humanidad. Los psicólogos que estudian las dinámicas de pareja suelen señalar un fenómeno muy común en los conflictos emocionales. Las discusiones raramente explotan por el evento que aparentemente las provocó. Más bien, ese evento funciona como una chispa. Lo que realmente alimenta el incendio suele ser todo lo que ya estaba acumulado. Pequeñas inseguridades, temores que nunca se dijeron en voz alta, expectativas que nadie explicó. En The Drama, la confesión del pasado funciona exactamente de esa manera. Al principio parece una conversación difícil pero manejable, pero cada nueva reacción emocional abre otra capa de conflicto. El miedo de él, la necesidad de defensa de ella, la intervención moral de terceros y de pronto la conversación deja de ser sobre un evento adolescente. Se convierte en una discusión sobre identidad. ¿Quién eres realmente? ¿La persona que fuiste o la persona que decidiste ser después? La película nunca responde esa pregunta de forma directa, pero se asegura de que el espectador la tenga rondando en la cabeza. ¿Te has dado cuenta de que cuando amamos a alguien o estamos enamorados, sentimos esa necesidad de justificarlo ante los demás? En la película, Charlie se inventa toda una historia que va y le cuenta luego a sus amigos para intentar precisamente justificar por qué no estaría tan mal perdonar a su prometida. Inventa esta historia donde la chica sufrió un trauma de adolescente, entonces esto la marcó y probablemente esto hizo que la llevara a pensar y bueno, hace toda una historia cuando nadie se la pidió, porque él estaba intentando decir, bueno, si yo puedo perdonarla y si yo puedo entenderla, necesito que las personas que me rodean también entiendan este sentimiento, también la justifiquen, también sepan que no está mal perdonarla. Pero ¿por qué sentimos esa necesidad? Y es que es algo así como que cuando decides amar a alguien, necesitas defender ante la sociedad también tu elección. Si los demás condenan a esa persona, en cierta medida también están desaprobando tu elección. Y a nuestro cerebro no le gusta escuchar que tal vez eligió mal. Cuando una persona decide perdonar o comprender a alguien cercano, ocurre un fenómeno psicológico interesante. Este acto no solo afecta la relación entre dos individuos, también modifica la manera en que esa relación se presenta ante los demás. Si yo decido confiar en alguien, pero las personas a mi alrededor lo consideran peligroso o inmoral,
aparece una tensión interna, porque aceptar el juicio externo implicaría aceptar que nuestra decisión podría haber sido equivocada. Para reducir esa incomodidad, el cerebro humano suele hacer algo bastante creativo: construye explicaciones, historias que ayuden a reconciliar la imagen de la persona que amamos con la imagen que los demás tienen de ella. En The Drama, Charlie parece hacer exactamente eso. Empieza a imaginar posibles traumas, posibles razones, posibles contextos que expliquen lo ocurrido, no necesariamente porque esas historias sean ciertas, sino porque ayudan a sostener algo muy importante: la idea de que la persona que eligió amar sigue siendo alguien comprensible. Ahora, ¿qué pasaría si la forma en la que juzgamos una historia depende más del lugar o el contexto en el que vivimos que en sí de la misma historia? Me ocurrió algo curioso al momento de discutir precisamente el análisis de esta película con dos amigas diferentes. Una de ellas vive en Estados Unidos y otra vive aquí en México. Y la conversación en torno a la película cambió muchísimo. Mi amiga, que vive en Estados Unidos, no pudo empatizar para nada con el personaje de Zendaya. ¿Por qué? Porque para ella el tema de los tiros en escuelas es algo profundamente cercano. Aparece constantemente en las noticias, se habla sobre esto en las escuelas, es una conversación que está en boca de todos casi a diario en ese país. Entonces, para ella, el simple hecho de que alguien piense en hacerlo ya es muy grave. En cambio, con mi amiga que vive en México, no es que justificara esta acción, pero tampoco lo veía como algo imperdonable. Incluso decía algo curioso, decía: ¿por qué el personaje de Robert reaccionó con tanto pánico y al final el personaje de Zendaya realmente no hizo nada? Pero esa diferencia revela algo fascinante, porque la forma en la que juzgamos no es que exista en el vacío, siempre se desarrolla a partir del contexto donde nos desarrollamos. Las emociones morales de una sociedad suelen estar profundamente conectadas con sus experiencias colectivas. Las cosas que generan miedo, trauma o preocupación social moldean la forma en que interpretamos ciertos comportamientos. En Estados Unidos, los tiroteos escolares se han convertido en uno de los temas más sensibles dentro del debate público. Durante las últimas décadas, numerosos incidentes han marcado profundamente la memoria social del país. Escuelas, universidades, espacios que deberían representar seguridad. Cuando una sociedad vive repetidamente eventos de este tipo, la sensibilidad moral hacia ese tema se intensifica. Por eso, para muchos espectadores estadounidenses, la confesión de Emma no se percibe simplemente como una fantasía adolescente oscura, se percibe como una amenaza real que pudo haber ocurrido. En cambio, en otros contextos culturales donde ese tipo de violencia no forma parte del miedo cotidiano, la reacción emocional puede ser diferente, no necesariamente más indulgente, pero sí distinta. La gravedad moral de una acción imaginada depende muchas veces de la cercanía que una sociedad tiene con ese tipo de tragedias. Vamos a hacer un experimento breve. ¿Qué tal si cambiamos el escenario pero no la historia? Tu prometido o tu prometida te dice algo así: ¿sabes qué? Hace algunos años pensé en involucrarme en el crimen organizado. Al final no lo hice, pero lo pensé. Y se nos presenta la misma escena. Nunca lo hizo, nunca se unió, pero sí que tuvo esa idea en la cabeza. Y de repente la reacción puede que cambie, especialmente en personas que vivimos en Latinoamérica. Es algo que pasa casi a diario, que aparece en las noticias, que aparece en las redes y que realmente nos da miedo. Y aquí entonces nos hacemos preguntas un poco más cercanas a nuestro contexto. No sé, pensar: ¿y si un día se le ocurre regresar? ¿Y si estuvo muy cerca de ese mundo y tiene conocidos que aún frecuenta? ¿Y si esas ideas vuelven a cruzar por su cabeza? ¿Y si me hace daño a mí? ¿Y si las ideas las tuvo porque esto, porque aquello? Es decir, empezamos a ver la opción de estar o no con esta persona como algo más difícil. Y de repente tal vez el miedo de Charlie ya no parece tan exagerado. Los psicólogos sociales han observado que las percepciones de riesgo suelen variar enormemente entre culturas. Aquello que una sociedad percibe como amenaza central puede parecer distante o abstracto para otra. En muchos países de América Latina, el tema del crimen genera una fuerte carga emocional y social. No es simplemente una categoría criminal, es un fenómeno que ha afectado comunidades enteras, economías locales y dinámicas de seguridad durante décadas. Por eso,
eso, cuando trasladamos el dilema moral de The Drama a ese contexto, la reacción emocional puede transformarse completamente. La misma pregunta sigue existiendo. ¿Debemos juzgar a alguien por lo que hizo o por lo que estuvo cerca de hacer? Pero la respuesta se vuelve más difícil porque el contexto ha cambiado y con él también cambian nuestras emociones morales. ¿Qué tal si la película nunca intentó decirnos quién tenía razón? ¿Qué tal si ese no era el punto central? Tal vez el verdadero experimento de la historia es otro: mostrar la facilidad con la que podemos sentirnos moralmente superiores porque pensamos, yo nunca haría eso, ya sea pensar en cometer un acto atroz o ser infiel. Pero decimos, yo jamás. Pero la realidad siempre es más incómoda porque, como decía, nunca conocemos el contexto completo. No conocemos todas las circunstancias, todos los momentos de debilidad de una persona o los procesos por los que tuvo que atravesar. Y ellos tampoco conocen los nuestros. Entonces, creo que si nos podemos quedar con algo de esta película es que no se trata de justificar o creer que alguien es totalmente bueno o juzgar y creer que alguien es totalmente malo. Se trata de simplemente no meternos en lo que no nos importa, es decir, saber que hay acciones que desde nuestro punto de vista podemos considerar buenas o malas y que estamos en todo el derecho de alejarnos de estas personas, de estos contextos o de cualquier lugar en el que se puedan desarrollar y no nos sintamos cómodos, pero no nos da el derecho a emitir un juicio si no tiene que ver directamente con nosotros y si no sabemos por qué ocurrió. O sea, nosotros no somos la balanza moral. La mente es muy buena juzgando historias ajenas hasta que la historia se parece muchísimo a la nuestra. Las narrativas que exploran dilemas morales suelen dejar preguntas abiertas, no porque carezcan de respuestas, sino porque cada espectador responde desde su propia experiencia. En The Drama, el conflicto central no se resuelve con una conclusión definitiva. No hay un veredicto claro, no hay una sentencia moral final. En cambio, la película deja al espectador frente a una decisión silenciosa. Si conocieras a estas dos personas, si supieras exactamente lo que cada uno hizo, si tuvieras que elegir en quién confiar, ¿a quién juzgarías con mayor dureza? Y más importante aún, ¿estarías completamente seguro de que tu juicio es el correcto? Porque la moral humana rara vez es una línea recta, es más bien un mapa lleno de caminos ambiguos, influenciado por cultura, experiencias, miedo y memoria. Tal vez por eso historias como esta resultan tan incómodas, porque nos obligan a mirar algo que normalmente evitamos, nuestra propia capacidad de juzgar sin conocer toda la historia alrededor. Y así, visitantes, hemos llegado al final del recorrido de hoy. Si algo de lo que viste o escuchaste te hizo pensar, incomodarte o cuestionarte algo, ya sabes, por favor, déjame tu like y dale follow al canal. Y déjame por favor tu reflexión en los comentarios. Dime, ¿qué es peor? ¿Lo que imaginamos que podemos hacer? ¿Lo que realmente llegamos a hacer? ¿Juzgar a las personas por cualquiera de estas dos preguntas? Ya sabes que este museo va a crecer en base a la narrativa que creemos los visitantes del museo y la curadora de este. Eso es todo por hoy y ya sabes, si quieres más historias de este estilo pero un poco más cortas, tenemos sede del museo en TikTok. Por favor, ve a seguirnos. Y bueno, yo soy Cela Adame y nos vemos por el siguiente recorrido por el Museo de tu Mente. Bye.